Dios les guarde, amados hermanos, bienvenido a su programa, Mi Biblia y Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy les quiero compartir hoy un nuevo tema, una nueva enseñanza, que lo quise titular La Iglesia en Capernaum. Hoy vamos a estar estudiando acerca de una congregación, de una cantidad de personas que se reunieron en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que por un día o por un lapso de tiempo muy breve, el Señor pues pudo conformar una congregación en esa región llamada Capernaum. Y vamos a ver todas las enseñanzas, ¿verdad? O la manera en que el Señor también tuvo que procesar, tuvo que transformar, tuvo que hablar, realmente tuvo que abrir los ojos a muchas personas de esa iglesia en Capernaum. Y vamos a ver los resultados finales, qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesucristo tuvo que colocar las cosas en su lugar. Esto es lo más importante de esta enseñanza. Utilizo la analogía de la iglesia en Capernaum y lo hago propio del título de esta enseñanza. Como le dije, no era una iglesia conformada como tal, pero sí fue una gran cantidad de personas que empezaron a buscar a Jesús. Y todos sabemos que el concepto de iglesia también se encierra, ¿verdad?, en la palabra congregación. Bueno, una cantidad enorme de personas se congregaron, empezaron a buscar a Jesús, o parecía que realmente estaban buscando a Jesús. Pero bueno, ya luego cuando el Señor empieza a hablar y el Señor empieza a desnudar las intenciones de los corazones de estas personas en Capernaum, pues vamos a ver cómo termina toda la historia. Y esto nos va a servir a nosotros de ejemplo, nos va a servir a nosotros de ejemplo, nos va a servir a nosotros de referencia y nos va a servir a nosotros de exhortación, para que realmente podamos entender, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, no todo el que está adentro de una iglesia realmente está buscando a Jesús. No todo el que está adentro de un movimiento cristiano, por ende, significa que es un seguidor de Jesucristo. Significa que sea una persona que realmente está buscando lo que vino a ofrecer Jesucristo, lo que vino a ofrecer el Salvador. Y la iglesia en Capernaum es una clara prueba de que no todo el que dice que está buscando a Jesucristo verdaderamente lo está buscando. Y tarde o temprano el Espíritu Santo deja ver quienes realmente lo están buscando correctamente y quienes lo están buscando con otras intenciones. La historia es bastante larga, de hecho es una de las historias más largas en toda la Biblia. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, así que le invito, si usted está en su casa, está tranquilo, está cómodo, busque su Biblia y ábralo en Juan capítulo 6. Cuando usted va a ver toda esta historia, está resumida en 71 versículos, es decir, no hay manera que podamos explicar cada uno de los versículos, ni mucho menos hacer mucho hincapié por factor de tiempo en este tipo de videos. Así que los desglosé un poquito, entonces le voy a dar algunas referencias y ustedes, pues, si quieren, pueden tomar apunte y ahí le voy explicando lo que pasó en esa iglesia en Capernaum. Lo primero que tenemos que aprender es con qué evento fue que impulsó esa iglesia, qué evento fue lo que impulsó que una cantidad de personas increíble se abocaran decididamente a buscar a Jesús. En Juan capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 15. Recuerden, si está tomando apunte, Juan capítulo 6, del versículo 1 al 15, encontramos el evento que impulsó dicha iglesia en Capernaum. ¿Cuál fue ese evento? Fue la alimentación de los 5,000. Un día antes de que se conformara esa congregación en Capernaum buscando a Jesucristo, del otro lado del mar
Jesucristo hizo un milagro. El Señor estando ahí en el mar de Galilea, lo vemos ahí en Juan capítulo 6, versículo 1, el de Tiberias, el Señor hizo un milagro increíble. Le seguía una multitud que luego vamos a ver que nos dice en el versículo 10 de Juan capítulo 6 que aproximadamente eran como 5,000 varones. Acá, cuando el texto nos dice que era como 5,000 varones, tenemos que hacer el hincapié que siempre hay que sumar por lo menos una esposa. Lo que pasa es que en aquella época, por un contexto cultural, no se toma como dato referencial la mujer ni tampoco los niños. Cuando vemos en la Biblia, siempre vamos a ver que dicen eran 2,000 varones, 3,000 varones, 4,000 hombres. Pero dependiendo del caso, siempre hay que sumar que ese varón con probabilidad va a tener una esposa y con probabilidad va a tener por lo menos un hijo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces? A ese 5,000 tenemos que sumarle o multiplicarle, mejor dicho, 1 por 3. Entonces, si tienes 5,000 y lo multiplica por 3, ¿cuánto le da? 15,000. Es decir, estamos hablando de que el Señor hizo un milagro de alimentar aproximadamente 15,000 personas. Lo vemos registrado en las escrituras como la alimentación de los 5,000 varones, más una probabilidad de 5,000 esposas. Tenemos 10,000 personas y una probabilidad de un niño por pareja. Tenemos 5,000 niños y estaríamos hablando de un número aproximado de 15,000 personas. El Señor, estas personas estaban primero escuchando al Señor, escuchando las palabras que el maestro estaba impartiendo. Luego pues empezó a hacerse de noche. Entonces ya los discípulos interviniendo y diciendo: Señor, haga que la gente se vaya, dile a la gente que se vaya porque es de noche, no hay tampoco para darles de comer y todo aquello. Y el Señor pues buscando, consiguen un jovencito, ¿verdad?, que trae unos cuantos panes, unos cuantos peces, y el Señor ora por esos alimentos y los alimentos son multiplicados de manera sobrenatural, de manera espectacular, como solamente nuestro Cristo Redentor puede hacer ese tipo de milagros. Y ese día 15,000 personas comieron hasta saciarse. Y fue tanto lo que las personas comieron que fíjese que el versículo 13 dice, el versículo 12 y el 13 de Juan capítulo 6 dice: y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué interesante este dato acá. Vemos que no solamente que el Señor multiplicó los panes, sino que inclusive hermanos, sobró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que da en abundancia. Cristo no es mezquino, Cristo no es como nuestros gobernantes, Cristo no es como el sistema humano, que mientras más te quita, mucho mejor para ellos. No, el Señor es todo lo contrario. Vino a dar vida en abundancia. Fíjese la naturaleza que está gobernada por el Señor. No te da un mango, no te da 2 mangos, no te da 3 naranjitas y después regresa por uno más. No, las frutas se dan en abundancia cuando llega su tiempo. Se da en abundancia. Todo lo que el Señor da, lo da en abundancia. Y acá vemos al Señor siendo coherente con esa naturaleza divina. No solamente que la gente comió en cantidad, se saciaron, llegó un punto que dijeron: no queremos más, estamos llenos, y allí sobraron todavía panes, y el Señor manda a los discípulos a recoger estos alimentos sobrantes. A partir de allí, ellos empezaron a alabar al Señor. En el versículo 14 dice: aquellos hombres entonces,
viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: ese verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y acá vemos otra cosa importante que no lo puedo dejar pasar por alto. Vemos que el Señor, viendo que por medio de ese milagro de la multiplicación de los panes que él acaba de realizar, rápidamente ellos empezaron a decir: este es el profeta, este es el profeta. Ojo, no dijeron es el Cristo. No dijeron es el Cristo, dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Están haciendo un reconocimiento de Cristo como profeta. No están haciendo un reconocimiento de Cristo como lo hizo Pedro en Mateo 16, 18. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue esa la confesión de la multitud. La confesión fue un profeta. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados, o ellos tenían en su esperanza que habría de venir un profeta para alivianarlos de sus cargas, para alivianarlos de la imposición romana y colocar a Palestina o colocar a Judea prácticamente en una buena posición económica en todos los aspectos de la palabra. Pero no habían entendido bien las escrituras, y las escrituras más bien hablaban de que vendría un Salvador, un Mesías, pero primeramente por el alma. Primeramente por el alma. La restauración de Israel no iba a ser literal. La restauración de Israel, por lo menos en ese momento, era espiritual. Tenía que ser espiritual. Ya luego, más adelante, al final de la historia, pues el Señor restaurará a Israel de manera literal. Pero ellos estaban simplemente contentos, estaban felices, porque ellos pensaron que ya había llegado su profeta. Estaban felices porque había llegado su profeta. Entonces, del 1 al 15, vemos lo que dio evento, lo que impulsó esa congregación. Luego pasamos al versículo 22 al versículo 24, porque cuando el Señor Jesús termina hacer este milagro tremendo de la multiplicación de estos alimentos, el Señor, viendo que ellos venían para hacerlo rey y ponerlo a competir con el reino humano del César, el Señor entendió que no vino a eso. El Señor no vino a destronar el imperio romano, no, el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, la condición del hombre. El Señor vino a salvar el alma del hombre a través de su muerte en la cruz del Calvario. El Señor no vino a competir ni tampoco a pelearse con los romanos. De hecho, en ningún momento de las Escrituras vemos al Señor siendo rebelde o induciendo a los que le seguían a atacar o a cuestionar o a ir en contra del imperio romano. Eso no lo encontramos en las Escrituras, porque sencillamente no era su objetivo. Cristo no vino a eso, así que no era su objetivo. Entonces, el Señor se va, se aleja, no solamente que se aleja de la multitud, también se aleja de los discípulos. Ahí en ese momento, en un texto en algunos textos que tenemos del 16 al 21, los discípulos toman una barca para ir rumbo a Capernaum. Y es ahí en ese momento cuando ven que el Señor viene llegando a ellos, literalmente caminando sobre el mar. Y el Señor se sube a la barca y el Señor se va entonces a Capernaum juntamente con sus discípulos. Pero al día siguiente, lo dice el versículo 22, Juan capítulo 6, el versículo 22 dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Juan 6:24, un texto que hay que analizarlo. Cuando ellos vieron que Jesús no estaba allí,
tampoco no estaban sus discípulos. Miren lo que dice el texto. El texto dice, entrando en las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué interesante, ¿no? Buscando a Jesús, y allí podemos decir, bueno, estos son seguidores del Señor, estos van atrás de Cristo, estos están preocupados para saber dónde está el Maestro, el Mesías, y buscarle. Pareciera que la intención de ellos era legítima, pareciera que ellos iban por Cristo y solamente por Cristo. Y yo creo que el día de hoy ese versículo 24 es un versículo también a analizar, a reflexionar, y los predicadores deberían predicar también sobre este versículo 24, porque hay mucha gente en nuestro tiempo, hay mucha gente en nuestras iglesias que parece que está buscando a Jesús. Parece que está buscando a Jesús, pero cuando luego vemos más adelante, descubrimos que muchas de esas personas, como va a pasar aquí con esta iglesia en Capernaum, no estaban verdaderamente buscando a Jesús para encontrar a Jesús. Porque este es el problema. El problema es que en el siglo XXI hay mucha gente buscando a Jesús, pero para que les dé algo. Están buscando a Jesús para que les dé una vida cómoda. Están buscando a Jesús para que le ayude a conseguir la visa americana. Están buscando a Jesús para que le ayude con la familia. Están buscando a Jesús para que restaure su matrimonio. Están buscando a Jesús para que los ayude a salir de Venezuela. Y así podía pasar todo este video, dándole cantidades de ejemplos de personas que están buscando a Jesús, pero no para encontrar a Jesús. Y yo creo, hermano, no lo creo yo, la misma palabra lo va a dejar bastante claro desde la boca del mismo Señor Jesucristo. El que verdaderamente busca a Jesús debe esperar encontrar a Jesús. No tiene sentido y es totalmente antibíblico buscar a Jesús para encontrar otra cosa distinto que no sea Jesús. Porque entonces Jesús se convierte en un medio y no en un fin. Y lo correcto es que Jesús sea el medio y el fin también. Busco a Jesús para encontrar a Jesús. Busco a Jesús para encontrar al autor de la salvación. Y estas personas, en el versículo 24, podemos ver que entonces allí nace la iglesia. Ahí en ese momento entonces nace la iglesia. Ahí tenemos una cantidad, estoy hablando de más o menos 15,000 personas. Yo creo que cualquier pastor se sentiría, se sentiría en la cresta de la ola, ¿no? Con una iglesia de 15,000 personas. ¡Wow! 15,000 personas ahí reunidas. ¡Wow! ¿Qué pastor no se sentiría ya totalmente exitoso ministerialmente hablando? Bueno, Jesús, su iglesia, al día siguiente, ya Jesús tenía una iglesia en Capernaum de aproximadamente 15,000 personas. ¡Wow! ¡Qué éxito!, ¿no? ¡Qué éxito! Pero vamos a ver, y acá viene la parte exhortativa de esta enseñanza. Vamos a ver qué dijo Jesús cuando tuvo delante de él esa iglesia en Capernaum. Cuando el Señor vio allí esa congregación que habían cruzado todo un mar completo. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué sacrificio! Habían cruzado todo un mar completo para supuestamente venir a buscar a Jesús, porque ellos supuestamente eran buscadores de Jesús. Entonces nos toca mirar la primera prédica, porque entonces el Señor hace la primera prédica, como le dije, recapitulando un poco, Juan capítulo 6, de versículo 1 al 15, encontramos el evento que impulsó dicha iglesia en Capernaum. Y Juan capítulo 6, del versículo 22 al 24, encontramos el nacimiento de la iglesia en Capernaum. Ahí está delante del Señor ahora en Capernaum 15,000 personas. 15,000 personas. Entonces vamos a ver en el versículo 25 hasta el 27, cuando el Señor ya habla frente a esa cantidad de personas
allí en Capernaum, que supuestamente, como dice el versículo 24, fueron buscando a Jesús. Vamos a ver, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta fue la pregunta, ¿no? Hace la multitud, la iglesia, los hermanos ahora diciéndole al pastor, utilizamos esta analogía, al pastor Jesús: pastor, ¿dónde estabas? ¿Cuándo llegaste acá? Te estamos buscando. Y acá viene la respuesta del Señor. Versículo 26, alabado sea su nombre. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Comieron el pan y se saciaron. Colocándolo en un entendimiento criollo, Jesús les dijo: ustedes me están buscando porque les di de comer ayer. Eso es todo. Ustedes me están buscando no porque me quieran a mí, sino porque ustedes ayer vieron el milagro, ayer los alimenté y ahora quieren hoy que yo los siga alimentando. Eso es lo que el Señor les acaba de decir aquí en este versículo 26. Y yo creo, hermanos, si nosotros tuviésemos que hacer una comparación entre la iglesia en Capernaum y la iglesia o la mayoría de las iglesias en el siglo XXI, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Cuántas iglesias en este tiempo? ¿Cuál es su convocatoria? Noche de milagro, lunes noche de milagro, martes noche de sanidad, miércoles noche de milagro, jueves noche de liberación, viernes noche de señales y prodigios, y así. Y lamentablemente eso es lo que está vendiendo la iglesia en este tiempo, o el cristianismo sin Biblia, diluido, apartado de la palabra en este tiempo. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, siendo el autor de la salvación, siendo el dueño de la iglesia, el Señor tuvo también la oportunidad con esta congregación en Capernaum y el Señor simplemente seguir alimentándolos, seguir dándoles comida. Bueno, ayer hice este milagro, qué grande soy yo, y vinieron hoy. ¿Y será que el Señor no era capaz de volver a hacer ese milagro que había hecho la noche anterior? Claro que era capaz. Era muy capaz, omnipotente, claro que podía, pero el Señor entendía, o el Señor quería que ellos entendieran. No se va a la iglesia buscando cosas materiales, hermanos. Lo voy a repetir nuevamente. A la iglesia no se va a buscar cosas materiales. Lamentablemente muchos el día de hoy no lo entienden. Y pastores sin Biblia, sin doctrina, sin verdad en sus corazones, viven ofreciéndole a la gente cosas materiales que Jesús no ofreció y nunca ofrecerá según las Escrituras. Porque Jesús le dijo a ellos acá en el 26, ustedes me están buscando no porque vieron las señales mesiánicas, no porque entendieron bíblicamente por medio de las Escrituras mi presencia, quién soy delante de ustedes. Por eso es que en ningún momento dijeron: este es el Cristo, este es el Hijo del Dios viviente. No, lo vieron como profeta. Lo vieron como un profeta. ¿Por qué? Porque les sació, les hizo un milagro y ahora cruzaron todo un mar para venir por más milagros. Vienen por milagros, no vienen por Jesús. Y ese es lo otro que está pasando en este tiempo. La gente va a la iglesia por milagros. La gente va a la iglesia por sanidad. La gente va a la iglesia para sentir cosas, pero no van verdaderamente la gran mayoría para estar con Cristo Jesús. Van para pertenecer a un show, a un sistema. Un sistema religioso moderno, muy sofisticado, muchas luces, mucha banda, mucho profesionalismo, mucho dinero invertido en locales, en opulencia. Pero no va la gente por Cristo. La gente no va por Cristo, van por estas cosas. Y es precisamente lo que el Señor acá está refutando. En el versículo 27
El Señor les va a decir, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y a partir de ahí la conversación se hace interesante, porque entonces llegan ellos y dicen, ay Señor, queremos, ¿cuáles son esas señales? Y ahí el Señor les empieza a decir, yo le invito que lo pueda leer en su casa. Por factor de tiempo en estos videos no me extiendo en cada uno de los textos, pero del 25 al 59 el Señor le predica a esa iglesia en Capernaum, y el Señor le va a dejar bastante claro, ok, ayer les di el pan físico, ayer hice un milagro, todos comieron, y el Señor le va a decir a ellos en un momento, ahora cómame a mí, yo soy el pan físico, yo soy el pan que descendió del cielo. El versículo 35, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Miren todo lo que el Señor está hablando con esta iglesia. El Señor está diciendo, está bien, la iglesia pudo haber iniciado por medio de un milagro de alimentación, por medio de que multipliqué los panes, pero ahora vamos a dejar atrás los milagros. Vámonos con la fe ahora. Vamos con la fe ahora. Fíjense qué interesante. Qué interesante, porque lo material, lo pasajero, lo perecedero los motivó a ellos para cruzar todo un mar y poder encontrarse con Jesús. Pero cuando se encuentran con Jesús, ya Jesús no está dispuesto a ofrecerles más ni un milagro, sino que ahora el Señor dice, ahora vamos con doctrina, ahora vamos con enseñanza, ahora vamos con cristología bíblica. Yo soy el pan de vida. Qué interesante, ¿no? Dentro de las iglesias puede pasar milagros. Claro que sí. Dios sigue haciendo milagros en el siglo XXI. Indudablemente sí. Claro que sí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No importa lo que digan algunas denominaciones. Dios sigue obrando milagros, claro, no porque un hombre lo decrete, no porque un hombre lo declare, no estamos de acuerdo con este tipo de cosas antibíblicas, pero decir que Dios no está obrando milagros también es incorrecto. Sí, Dios sigue obrando milagros, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, cuando a Él le place, cuando Él quiera, Dios sigue obrando milagros. Pero es correcto que la iglesia esté asentado solamente sobre milagros. Está mal, porque los milagros, como acá el mismo Señor Jesús los va a clasificar, no importa la calidad del milagro, los milagros son hechos pasajeros, son hechos perecederos. Acá el Señor dice, trabajad no por la comida que perece. Los milagros están en la clasificación de cosas perecederas, porque no hay ningún milagro que te mantenga eternamente vivo, o eternamente próspero, o eternamente sano. No, si tuviste una enfermedad, por tomar un ejemplo, te dio, no sé, alguna enfermedad y el Señor te sanó, no significa eso que no tengas otra enfermedad, no significa que de aquí en adelante no te vas a enfermar más nunca. Entonces los milagros son pasajeros, los milagros están en las cosas temporales de la vida, pero hay algo que es eterno, hay algo que permanece para siempre, hay algo que no se corroe, no se termina, no se contamina, y es la fe en Jesucristo, es la fe en el Señor, en el Salvador, y es lo que el Señor acá le está invitando a la iglesia. Le está invitando a la iglesia en Capernaum. Olvídense del milagro de ayer y vengan, concéntrense ahora en mi persona. Concéntrense ahora en creer en mí, en creerme a mí. Pero fíjese, la iglesia en Capernaum no podía la iglesia en Capernaum. Y si usted lee completo hasta el versículo 59, va a ver que la reacción de la iglesia fue totalmente contraria a lo que debería ser.
tanto esfuerzo de haber cruzado todo un mar, supuestamente buscando a Jesús, cuando Jesús le dijo, no hay comida hoy, hoy hay Biblia, hoy hay es doctrina, hoy hay es teología, hoy hay es fe, creer, confiar. Yo soy el Salvador y ustedes tienen que confiar en mí. Yo soy el pan de vida. Soy yo el pan de vida. El Señor inclusive toma referencias. Inclusive el Señor toma referencia, le dice a los padres de ellos. Moisés le dio a vuestro padre el pan en el desierto. Y el Señor le toma el ejemplo y ellos murieron. Miren, interesante, cuando leemos todo hasta el 59, vemos al Señor dándole muchos argumentos para hacerles entender a ellos. No pueden seguir enganchados en lo material. No pueden seguir enganchados en lo perecedero, en lo temporal. La fe es más importante que lo material. Le dijo Moisés a vuestros padres, él les dio el pan el maná. Y ellos murieron, dice el Señor. Murieron en el desierto, aunque comieron el maná. Y ahí el Señor Jesucristo le dice, porque ese no era el verdadero maná. El verdadero maná, le va a decir Cristo, soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos no quisieron creer. No quisieron creer, se rehusaron a creer. ¿Por qué se rehusaron a creer? Porque ellos vinieron por milagros. Vinieron por milagros, no vinieron por salvación. Y lamentablemente eso también es otra realidad con las cuales tenemos que convivir y tenemos que luchar en este tiempo. Mucha gente va a las iglesias, mucha gente está llenando inclusive muchas iglesias, pero lamentablemente ellos no van por salvación. Ellos van para que el pastor les diga que van a ser bendecidos, que van a ser prosperados, que son el hombre y la mujer de la ciudad, que su bendición viene en camino, que su matrimonio se restaura mañana y cosas así. Cuando el pastor, por alguna razón, alumbramiento de Dios, alumbramiento bíblico, decide cambiar ese mensaje, esa gente se va. Se va porque son codiciosos que están adentro de la iglesia. Son vanidosos que están adentro de la iglesia. Cuando el pastor por fin se dedica a predicar a Cristo y solo a Cristo, y no a adularlos a ellos, y no estar engrandeciéndolos a ellos, a estas personas que están en esas iglesias, se van. Se van, sí, se van tal cual como pasó con la iglesia en Capernaum. También se fueron. En el versículo 58, el Señor le va a decir a ellos, este es el pan del cielo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El 59 lo certifica. Estas cosas le dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora viene el versículo 60. En la parte final vamos a ver la deserción del versículo 60 hasta el versículo 71. Termina ya toda la historia. Vamos a ver la deserción de la iglesia en Capernaum. Recuerden que empezamos un poquito la enseñanza hablando de que en Capernaum Jesús estuvo reunido delante de él aproximadamente 15,000 personas. 15,000 almas delante del Señor. Vinieron a buscar a Jesús supuestamente y el Señor los confrontó con el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio declara: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué declara el Evangelio? Y todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué declara el Evangelio? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Estas son las proclamas del Evangelio. Estos son los fundamentos del Evangelio. Y ellos no estaban dispuestos a someterse al Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de todo aquello? Versículo 60 dice, de Juan capítulo 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Y así fue.
El versículo 66 también nos va a decir, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, hermanos, esa cantidad de personas que habían llegado ahí a Capernaum, supuestamente buscando a Jesús, son confrontados por Jesús. Son confrontados con el evangelio desde la boca de Jesús. Y llegó un momento que dijeron, dura es esta palabra, dura es, no la queremos oír, no. Acá nosotros vinimos fue para comer, vinimos fue para milagros. Acá yo no vengo a que me prediquen el evangelio, no quiero evangelio, quiero milagros, quiero señales. ¿Ve? Muy parecido a lo de hoy, ¿no? Muy parecido a lo de hoy. Por eso es que el día de hoy usted ha visto que la mayoría de las iglesias ya no hacen estudio bíblico. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estudio bíblico. La mayoría de las iglesias del día de hoy no tienen una escuela dominical. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir más a las escuelas dominicales. Les aburre, no quieren. Ah, pero concierto, viene el cantante cristiano tal, a cantar. Mira, no hay donde meter gente. No hay donde meter personas. Vamos a celebrar el Día de la Madre, vamos a celebrar el Día del Padre, el Día del Niño. No hay donde meter gente en la iglesia. Ahí sí, invitan a sus familiares, invitan a mamá, papá, pero en el domingo, en el domingo rutinario de la iglesia, donde nos reunimos para adorar, para alabar al Señor y para aprender de su palabra, no invitan a nadie. Ni ellos mismos muchas veces buscan excusa para no ir. Somos tan parecidos a la iglesia en Capernaum, más allá de lo que muchos piensan. Somos muy parecidos en este tiempo a esa iglesia en Capernaum. Se empezaron a ir. Estamos hablando de que de 15,000 miembros, y ahorita acá le voy a hacer una pequeña matemática, de 15,000 miembros que había en esa congregación en Capernaum, literalmente Jesús quedó con 12. Sí, se fueron todos se fueron. Fue tanto la deserción, fue tan llamativa la deserción. Me imagino yo, familias completas regresándose. Me imagino papá, mamá y el niño hablando. No, ese Jesús sí es mala gente. No, hombre, vinimos para que nos diera pan y ahora nos sale con un discurso de que Él es el pan, de que hay que creer en Él. No, vámonos, vamos a buscar comida en otro lado. Vamos a buscar comida en otro lado. Me imagino barcas saliendo. Qué interesante. Pero Jesús siempre me ha llamado la atención de cómo el Señor no negocia con el evangelio. Jesús pudo haber corrido. Jesús pudo haber dicho, ey, no, vengan, no se vayan, no puedo perder una iglesia de ese tamaño, por favor, vengan, vamos a arreglar las cosas, permítame explicarle bien, le voy a hacer otro milagro, porque Jesús no les ofreció otro milagro para que no se fueran, porque Jesús no les combinó, porque Jesús no les dijo, vengan, vuelvan, ya, les voy a hacer el milagro que ustedes quieren, pero no se vayan. Jesús no hizo eso. En la Biblia no va a encontrar eso. Pero ¿sabe lo que sí encontramos? Porque empezó la deserción. La iglesia de Capernaum se estaba vaciando. Literalmente. Se estaba vaciando. Así que por ahí a lo que le encanta hacer el grima bíblico, podemos inclusive pensar quién es el único pastor que ha perdido más miembros en un solo día. Cristo sí. En pocas horas. El Señor perdió más de 15,000 personas. Pero siempre es importante aclarar que no perdió 15,000 ovejas. Perdió 15,000 cabras. Nunca olvide aclarar eso. Cristo no perdió 15,000 ovejas. No perdió 15,000 de Él, que eran suyos. No. Perdió 15,000 avariciosos. Perdió 15,000 codiciosos. Perdió 15,000 de esos amadores del vientre, como luego más adelante lo va a escribir el apóstol Pablo. Perdió 15,000 personas que solo quieren usar a Cristo como un medio para alcanzar supuestamente sus sueños o sus éxitos. Perdió 15,000 falsos.
perdió 15,000 incrédulos. Y eso no duele. Eso no duele. Por eso que el Señor no se inmutó. Por eso que el Señor no le dolió, porque el Señor no perdió los que eran de Él. No, no, no. No perdió 15,000 ovejas. El Señor no perdió a ninguna oveja. Más adelante lo va a decir en Juan 17. Todo lo que me diste lo guardé. No perdí ninguno. Salvo el hijo de perdición que ya estaba destinado a su lugar. Pero estos que se van, estos que se fueron, son aquellos que no quieren evangelio. No quieren evangelio, quieren show cada domingo. Quieren que cada domingo la iglesia invente algo. Cada domingo hay que inventar algo. Entonces ahora en los cultos hay que colocar humo saliendo del piso. Hay que apagar las luces y colocar luces como las discotecas, como ahí. Cada domingo hay que hacer algo para saciar a estos vanidosos. No, yo prefiero que se vayan. Yo pienso como Jesús. Yo prefiero que se vayan. Antes de cambiar el evangelio, que se vayan todos. Antes de cambiar el culto santo al Señor, el culto agradable al Señor, que se vayan todos. Lamentablemente no todos los pastores tienen esa misma determinación en este tiempo. Y es por eso que usted ve que el día de hoy las iglesias son una tristeza, la mayoría de las iglesias. Pero Jesús estaba bastante claro. Tan claro estaba Jesús que finalizó con el versículo 68. En el 68 el Señor le va a decir también a los discípulos. En el 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Quieren irse también ustedes? Y ahí va a responder Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 68 le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y aquí encontramos la parte linda de esta historia. Hubo una gran deserción de falsos, pero los que se quedaron son los que aman la palabra. Los que se quedaron son los que no están con Jesús por milagros. Los que se quedaron son los que no están con Jesús por show o porque Jesús le va a dar algo. Nada, los que están con Jesús porque quieren a Jesús. Solamente a Jesús y más nadie que a Jesús. Y acá lo vemos personificado en los 12 que quedaron allí. Quedaron allí y ellos no se fueron. Los demás se fueron, pero Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Y miren qué interesante, Pedro no dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes milagros maravillosos? No. Pedro no dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes hechos portentosos? No. Pedro no dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes la bendición? No. Pedro atinó en lo correcto. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú eres la fuente de la vida eterna. Solo tú nos puedes dar las palabras que necesitamos para tener vida eterna. No nos vamos porque te queremos a ti, te buscamos a ti y contigo vamos a estar hasta el final. Así termina la historia en la iglesia en Capernaum. Una iglesia que empezó por un milagro. Luego ese milagro llevó a que una multitud enorme, supuestamente si fuera a buscar a Jesús, Jesús los confronta con el evangelio. Esa multitud no rechaza el evangelio, no soporta el evangelio y hay una tremenda deserción de gente que lo que quiere es milagro, no quiere evangelio. Pero gloria a Dios, estamos terminando la historia de la mejor manera. Se quedaron los que sí aman el evangelio. Se quedaron los que sí aman la vida eterna. Y se quedaron los que sí aman a Jesús y solamente a Jesús. Así que hermanos, este fue la enseñanza acerca de la iglesia en Capernaum. Espero que haya sido de bendición, de edificación, pero también de exhortación para su vida y para mi vida. No seamos como esta congregación de Capernaum. Guardaos de toda avaricia, dice la palabra. Guardaos de toda avaricia, porque la avaricia el día de hoy está levantando un montón de iglesias que parecen iglesia del Señor, pero no son iglesias del Señor, son como iglesias de Capernaum.
gente avariciosa, con pastores avariciosos, con denominaciones avariciosas, y ahí están dando vuelta entre ellos y comiéndose entre ellos. Pero los cristianos verdaderos no estamos por el dinero, no estamos por la fama, no estamos por nada de eso, estamos por Jesús. Buscamos a Jesús esperando recibir a Jesús y a más nadie, sino solamente a Jesús. Ya nos veremos entonces, hermanos, en otra enseñanza. Espero que también pueda suscribirse al canal, pueda ayudarnos a compartir el evangelio para que muchos puedan saber que en este tiempo también hay muchas iglesias como la iglesia en Capernaum y podamos discernir y simplemente abrazar lo correcto y rechazar el error. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en un próximo video.